Vamos a ver hoy el presupuesto, el concepto, su función y significado, su contenido, su estructura y el régimen legal. El presupuesto es un acto de gobierno mediante el cual se prevé los ingresos y gastos estatales y se autorizan estos últimos para un periodo futuro determinado que generalmente es de un año. Eso dice Villegas. Y Martín, por su parte, dice que el presupuesto consiste en la planificación de la actividad financiera aprobada por ley y que abarca un periodo generalmente anual. El origen y la evolución del presupuesto, la doctrina señala que es de tipo político, ya que el objetivo fue realizar un control parlamentario sobre el gobierno. Así fue que en 1215 los varones del reino lograron un triunfo sobre el monarca al lograr que en la Carta Magna se estableciera que ningún tributo, salvo casos excepcionales, podía ser establecido por el rey sin el consentimiento del Consejo de Estado. Luego, en la evolución, en 1689, Guillermo de Orange debió aceptar la Carta de Derechos. En esta Carta de Derechos que se le había impuesto, que había sido preparada por el Parlamento, en dicho documento se establecía que no solo debía obtener el consentimiento para aprobar nuevos impuestos, tributos y tasas, sino que también se podían discutir y controlar los gastos en que iba a incurrir el rey. Entonces, el origen y la evolución del control del presupuesto se da en 1689, se comienza a controlar los gastos militares, en 1830 los gastos de la administración civil y en 1837 en Inglaterra ya se hacía el control de todas las erogaciones en forma anual. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto? Vamos a ver algunas posiciones doctrinarias y básicamente vamos a ver la que considera que es una ley material y va a ser ley material cuando este contenga normas que crean, extinguen, modifican o modifican derechos y obligaciones. Y va a ser ley formal cuando es un acto que cumple con todo el proceso establecido por la Constitución Nacional para la formación y sanción de las leyes, pero que no tiene efectos jurídicos. Es decir, cumple todos los pasos previstos en los artículos 77 y siguientes de la Constitución Nacional. Reviste extrínsecamente la apariencia de una ley, pero intrínsecamente es un acto administrativo. Y esto coincide con la opinión de algunos autores que dicen que el presupuesto es un plan contable elaborado por el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo aprueba o autoriza, facultando para administrar los ingresos y los gastos preestablecidos en aquel. Otros autores dicen que los gastos se autorizan y los recursos se estiman, ya que en realidad en el ejercicio futuro en que se va a aplicar no se tiene real conocimiento de cuánto es lo que se va a recaudar. Luego tenemos otras teorías que, de los autores franceses, donde la distinción que hacen estos autores franceses es si existe regla de anualidad de los impuestos. Lo mismo ocurre al distinguir en si es una ley formal o si es una ley material. Si es una ley material, va a ser considerada ley material al establecer en la misma norma que el presupuesto puede crear tributos. Es decir, por un lado va a autorizar gastos y en el mismo instrumento se van a autorizar los tributos que van a generar los ingresos para hacer frente a esos gastos. ¿Qué ocurre en la mayoría de las legislaciones? Esta situación no se prevé esta regla de anualidad de los tributos, ya que existen sistemas tributarios independientes, ya que es ideal que un sistema tributario permanezca en el tiempo mucho más plazo de lo que puede durar un presupuesto. Entonces, ahora, si tiene regla de anualidad de los tributos, va a ser una ley material. Si responde a las características extrínsecas de una ley, pero intrínsecamente no tiene ningún mandato, ninguna orden, ni un derecho para una parte, ni obligaciones para otra, va a ser una ley formal. Y los autores franceses dicen que el presupuesto va a ser un acto o un conjunto de actos administrativos, que en principio es una ley propiamente dicha con significación jurídica,
pero que puede ser una mera operación administrativa. Y se debe separar, dice Duhigg, lo correspondiente a gastos y recursos. En relación a gastos, dice el presupuesto es solo un acto administrativo. Y en relación a los recursos, de nuevo, si tiene íncita la regla de anualidad de los impuestos. Si no tiene la regla de anualidad de los impuestos, no es una ley en sentido material. ¿Por qué? Porque solamente autoriza y estima los recursos y autoriza los gastos. Ahora, si tiene regla de anualidad de los impuestos, es decir, que en esa misma ley de presupuesto se establecen nuevos tributos, adquiere el carácter de ley material por generar obligaciones fiscales de contenido jurídico para los contribuyentes. Por su parte, GC decía, el presupuesto nunca es una ley propiamente dicha, no tiene carácter unitario y no se trata de un acto jurídico simple. Y hace una distinción también entre recursos y gastos y dice que entre los recursos podemos distinguir distintos tipos de actos. Los actos sin carácter tributario, que son aquellos ingresos que se generan por locación o venta de bienes, por ejemplo, donde se carece de significación por no surgir del mismo autorizaciones creadoras o recaudatorias. Luego tenemos los actos sin significación jurídica, que son aquellos actos donde los presupuestos tienen regímenes legislativos sin regla de anualidad, y dice, si tienen actos de carácter tributario, van a ser considerados actos de autorizaciones en caso de votarse anualmente los tributos a recaudar. Y en relación a los gastos, dice que se deben distinguir los gastos preexistentes de los gastos futuros. Los gastos preexistentes, por ejemplo, son los intereses o la amortización de las deudas públicas, que dice son actos sin significado jurídico. ¿Por qué? Porque ya fueron autorizados en leyes anteriores. Y los gastos futuros, dice, son autorizaciones, por ejemplo, autorizaciones para crear deuda pública, ahí sí serán actos condición sin significación jurídica. Para el GC, el presupuesto, cuando se va a aprobar, el Parlamento actúa con un criterio restrictivo, el Poder Legislativo tiene un criterio restrictivo y está limitado solo al otorgamiento de autorizaciones, y es una misión secundaria del Parlamento el voto y sanción del mismo, y solo le confiere al documento la exterioridad de una ley. Es decir, lo que está diciendo GC es que prácticamente siempre va a ser solo formalmente una ley. Estas son básicamente algunas de las teorías de las que habla la doctrina, de las cuales para nuestra ley de administración financiera, conforme lo establecido en el artículo 20, el presupuesto va a ser una ley formal. Ahora, ¿cuáles son los principios generales del derecho presupuestario? Y acá es importante tener en cuenta estos principios, que son los que deben ser tenidos en cuenta al momento de elaborar el presupuesto. Y aquí vemos el de la periodicidad, el de la unidad, el de la universalidad, el de no afectación de recursos y la especificación de gastos. Estos principios del derecho presupuestario fueron considerados hasta la Primera Guerra Mundial dogmas financieros, es decir, verdades que eran irrefutables y que debían respetarse a rajatablas. Luego de 1930 y después de la Segunda Guerra Mundial, los mismos fueron puestos en tela de juicios y algunos de ellos fueron reelaborados. El primero que vamos a ver es el de la periodicidad, que es el que abarca el principio de la anualidad. Nace en el siglo XVII en Inglaterra, donde la aprobación del presupuesto tenía carácter anual, era un principio indiscutido en las finanzas clásicas, porque decía que un año es el cálculo normal de las previsiones humanas y que el Estado debía realizar ese mismo cálculo. El objetivo, obviamente, cuando nace el presupuesto, era un objetivo de control político. Entonces, al ser una justificación de orden político, robustecía el control parlamentario sobre el Ejecutivo y se transformó en un efectivo medio para vigilar, conocer y limitar la acción del gobierno en las democracias clásicas. Lo mismo pasó en Francia, donde también el presupuesto fue una gran herramienta para poner límite, para poner orden al desorden y al despilfarro que venía acarreándose de la monarquía. En 1853, en la Argentina, en nuestra Constitución Nacional se incorporó este principio de la anualidad por el artículo 67, inciso 5, y fue mantenido
en la Constitución de 1994, en el artículo 75, inciso 8. No obstante, las circunstancias han impuesto numerosas derogaciones. En relación a la periodicidad, la doctrina moderna dice que ha arbitrado distintos medios para flexibilizarlo y en la práctica sus disposiciones cubren un periodo de tiempo más prolongado. La anualidad, que prevé 12 meses, si bien en la Argentina, en España, en Holanda y en Francia acompañan el año calendario, es decir, como dice nuestra ley de administración financiera, el ejercicio financiero comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, en otros países como en Inglaterra e India el ejercicio financiero comienza el 1 de abril y en Canadá y Estados Unidos comienza el 1 de julio. Ahora, no siempre es posible observar estrictamente este principio de anualidad respecto a las derogaciones. ¿Qué excepciones tiene prevista nuestra ley y nuestra doctrina en relación a este principio de la anualidad? El primero son los llamados créditos adicionales, que son aquellos que son votados en cualquier época del año para paliar o cubrir una insuficiencia de la dotación de recursos presupuestarios iniciales, utilizados para cubrir la insuficiencia de la carga de los fondos consolidados, y ejemplos de esta situación serían el caso de los intereses de la deuda pública. O cuando hay leyes especiales que mantienen su vigencia hasta que el Parlamento dispone lo contrario. Luego tenemos los duodécimos, que van de la mano de otra de las excepciones, que es la denominada reconducción del presupuesto, y estos duodécimos son aperturas de crédito o autorizaciones mensuales del Poder Ejecutivo cuando los gastos en el proyecto todavía están en discusión, y también para recaudar los impuestos según las tasas vigentes. Se consideran estos duodécimos o que tienen el carácter de sumas a cuenta, y este sistema también es utilizado en el derecho comparado cuando el presupuesto no puede ser votado en el término debido. Y habíamos dicho que va de la mano del principio de reconducción, de la excepción de la reconducción del presupuesto, que está incorporado en nuestro artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, y consiste en aplicar el presupuesto anterior hasta tanto el Poder Legislativo apruebe el proyecto en discusión. ¿Qué inconvenientes y qué ventajas tiene la denominada reconducción presupuestaria, que habíamos dicho está incorporada en el artículo 27 de la Ley 24.156, que acentúa el problema de la exactitud de las estimaciones, que debilita las prerrogativas parlamentarias, porque se sabe que si el Parlamento no aprueba el presupuesto se va a aplicar el del año anterior? Y la ventaja es que asegura la continuidad de los servicios y tareas de la administración, aun cuando el presupuesto no haya sido votado o no haya sido aprobado, y evita que el retardo dificulte la acción del Ejecutivo. O sea, por este lado podríamos decir que es un estímulo para que el Parlamento cumpla los plazos, ya que el proyecto es presentado antes del 15 de septiembre y tiene desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto, y que en ese plazo el Parlamento haga, digamos, o lleve a cabo su misión. Otros tipos de presupuesto que podemos ver aquí en la doctrina y que hacen alusión también a distintas alternativas en relación a la anualidad. Por un lado tenemos los llamados presupuestos plurianuales. Estos son aquellos que abarcan periodos superiores a los tradicionales 12 meses. Por ejemplo, en Francia, en 1955 y 1956, conocido como presupuesto bienal. En la Argentina, en la Constitución de 1949, también se estableció presupuestos que podían ir de 1 a 3 años y se le daba esa facultad al Congreso. Ahora, se destaca que estos presupuestos no son una excepción al principio de la anualidad, ya que el presupuesto plurianual es votado con el propósito deliberado de cubrir un periodo de tiempo que abarque más de 2 o más años. Luego tenemos los presupuestos cíclicos. Estos podrían considerarse como modernas concepciones en materia presupuestaria, donde el objetivo es que los presupuestos sean por más de un año y que tengan la finalidad de generar políticas compensadoras de los desequilibrios de la economía, y tampoco es una excepción a la anualidad. ¿Qué se buscan con estos presupuestos cíclicos? Se busca acompañar
los distintos vaivenes de la economía. Entonces, lo que se dice es que los presupuestos se ajusten a los ciclos económicos, a los periodos sucesivos y alternados de expansión y depresión. Los excedentes producidos en los periodos de prosperidad van a ser aprovechados en los periodos de depresión y los gastos postergados en las crisis que sean realizados o efectuados en las épocas de bonanza. Los autores que sostienen la conveniencia de la utilización de estos presupuestos cíclicos sostienen una serie de procedimientos técnicos que dice deben ser utilizados a los efectos de lograr acompañar los ciclos de la economía. Y estos son los que llaman constitución de reservas, créditos de anticipación y amortización alternada. ¿Qué señalan los autores en relación a la constitución de reservas? Que en los periodos de bonanza, dicen ellos, lo que se debe realizar es un aumento de los tributos, una reducción de las erogaciones, es decir, un retiro del Estado de las actividades económicas, con lo que se puede lograr una formación de reservas, es decir, acumular fondos a los efectos de poder constituir esas reservas, para que en los periodos de crisis realizar una disminución de los impuestos y con esos fondos de reserva generar aumento de los gastos a los efectos de paliar las situaciones o los inconvenientes que se generan como consecuencia de las crisis, las recesiones o la depresión. Entonces, otra de los procedimientos que propone es los llamados créditos de anticipación, que tienen como objetivo combatir el periodo de crisis con grandes obras públicas que podían ser financiadas por empréstitos o por anticipos del tesoro, es decir, emisión sin crecimiento de la economía, y donde la deuda sería amortizada por los presupuestos de los periodos de prosperidad. Y también plantean estos autores la utilización de lo que se llama amortización alternada de la deuda pública. Dice que el objetivo de esta amortización sería amortizar los empréstitos en función del ciclo económico y que estos empréstitos, prever legislativamente que estos empréstitos sean atendidos con los excedentes de los periodos de prosperidad, pero si ocurre alguna caída de la economía, que se puedan paralizar la amortización de estos empréstitos durante la recesión o depresión. ¿Cuál sería el objetivo? Eliminar otros gastos necesarios, continuando amortizando los mismos en futuros ejercicios favorables. Otro de los principios que vamos a ver, aparte del de la periodicidad, es de la unidad del presupuesto, y consiste en la reunión o agrupación de todos los gastos y recursos del Estado en un documento único y se funda en consideraciones técnicas y de carácter político. El objetivo fundamental es que le permita al legislador, antes de aprobar el presupuesto, apreciar fácilmente si el presupuesto está equilibrado. Permite el control parlamentario, que se va a ver dificultado si existen cuentas fraccionadas, y dificulta la realización de maniobras como la simulación de economías o la ocultación de gastos en cuentas especiales. Y esto hace posible conocer la magnitud efectiva del presupuesto y la porción de renta afectada a las erogaciones. Esta unidad del presupuesto también ha sufrido modificaciones, y así las nuevas corrientes, como por ejemplo en el derecho comparado Noruega y Dinamarca, se han establecido presupuestos dobles, por un lado presupuestos de capital o de inversión y por otros de operaciones o de explotación, y en la Argentina se mantuvo este principio de unidad presupuestaria, pero se tuvo en cuenta la moderna tendencia dualista, donde se dividió el presupuesto en gastos de funcionamiento o de operación y gastos de inversión o de capital. Estos gastos de funcionamiento operativo se financian con recursos provenientes de rentas generales, y estos gastos son aquellos vinculados al normal desenvolvimiento de los servicios y a la conservación de los bienes patrimoniales. Por su lado, los gastos de inversión o de capital son aquellos que intentan incrementar el patrimonio del Estado derivando de la adquisición de bienes de uso o producción, la realización del plan de ejecución de obras y trabajos públicos, y se van a financiar con rentas generales, pero también pueden financiarse por medio de recursos provenientes del crédito público,
de contribuciones especiales o de donaciones, legados y fondos creados al efecto. Bueno, nuestra ley 24.156 hace una unificación sin presupuestos especiales y la estructura de la ley de presupuesto general establece en su artículo 19 que la ley de presupuesto general constará de 3 títulos y cuyo contenido será el título 1, disposiciones generales, el título 2, presupuesto de recursos y gastos de la administración central, y el título 3, presupuesto de recursos y gastos de organismos descentralizados. Y esta ley 24.156 es aplicable a todo el sector público nacional. Otro de los principios que vamos a ver es el denominado principio de la universalidad, y también conocido como el del Producto Bruto, y exige que no haya compensaciones entre gastos y recursos y que tanto unos como otros sean establecidos o consignados en el presupuesto por su importe bruto sin extraer saldos netos. ¿Cuál es la excepción? Las entidades que desarrollan actividades comerciales o industriales, donde solo se computarán los aportes para cubrir sus déficits de explotación, o sea, saldos netos. Y este está previsto en el artículo 12 de la ley 24.156, que dice: los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Luego, otro de los principios que están establecidos es el principio de no afectación de los recursos, que tiene por objeto que determinados recursos no se utilicen para la atención de determinados gastos, y esto es que no tengan una afectación especial, sino que todos los recursos ingresen a rentas generales. Entonces, el artículo 23 de la ley dice: no se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos. ¿Cuáles son las excepciones? Las provenientes de operaciones de crédito público, las provenientes de donaciones, herencias y legados a favor del Estado Nacional con destinos específicos, y los que por leyes especiales tengan afectación específica. Luego tenemos otro de los principios, el denominado de especificación de gastos, y lo que señala la norma es que la sanción parlamentaria no debe traducirse en sumas globales libradas a la discrecionalidad de la administración, sino que debe consistir en importes detallados para cada tipo de erogaciones. La ventaja va a ser controlar la materialización de los gastos, es decir, que efectivamente los gastos autorizados en el presupuesto efectivamente se realicen, y el inconveniente va a ser que va a dificultar la adopción de rápidas medidas que exigen la movilidad y la variabilidad de la evolución económica. Y por ello, dice, se lo ha limitado en el derecho comparado, y así también en nuestro país, donde siempre se autorizan créditos globales para hacer frente a gastos eventuales o accidentales, o a gastos cuya distribución por partidas no pueda fijarse en el momento de su sanción, como también en nuestro país ocurre con los aportes del Tesoro Nacional, que son cifras que luego se pueden utilizar discrecionalmente para hacer frente a situaciones excepcionales. El artículo 24 de la ley 24.156 hace alusión a la especificación de gastos y dice: en los presupuestos de gastos se utilizarán las técnicas más adecuadas para demostrar el cumplimiento de políticas, los planes de acción y producción de gobiernos y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento. Bueno, ahora vamos a ver brevemente el déficit y el superávit, que es el otro de los principios, el denominado principio del equilibrio, y las concepciones clásicas y modernas. El principio del equilibrio nos lleva a pensar que la cantidad total de los gastos autorizados debe ser igual a la suma total de los recursos estimados para ese mismo año financiero. Es decir, que los recursos y gastos deben ser iguales. ¿Qué es cuando hay déficit? Cuando la cantidad total de los gastos supera la suma total de los recursos, entonces el resultado va a ser negativo. Y superávit se dará cuando los recursos son superiores a los gastos y el resultado es positivo. En los tipos de déficit que podemos encontrar los llamados déficit de caja, déficit material
y déficit financiero. El déficit de caja se da en un mismo ejercicio financiero, que es una momentánea falta de fondos en la tesorería, y normalmente se acostumbraba a satisfacer los mismos por medio de la emisión de letras de tesorería que son autorizadas en forma global y anual en el presupuesto por un monto máximo, y donde se aplica el régimen previsto en el artículo 82 de la Ley de Administración Financiera. El déficit material, que se va a dar cuando el presupuesto es sancionado a priori con déficit, y el déficit financiero cuando surja a posteriori, es decir, una vez cerrado el ejercicio financiero. ¿Qué señalan las concepciones clásicas y las concepciones clásicas acerca del déficit y el superávit? En relación al déficit dice, al igual que el Estado, al igual que los particulares, no deben gastar en un periodo determinado más de lo permitido por los ingresos obtenidos. Los clásicos debemos recordar que condenaban el déficit presupuestario, pero también el superávit de ingresos. Por un lado, condenaban el déficit porque decían de que este se lo iba a extinguir por medio de la emisión de moneda o de empréstitos, y pueden darse distintas situaciones que lleven a la bancarrota del Estado. Si bien no lo rechazaban en forma absoluta, decían que el déficit era solo admisible en situaciones excepcionales, ya que en algunos casos los déficits son menos dolorosos que la creación de nuevos impuestos. Y por otro lado, también condenaban el superávit porque decían los clásicos que los presupuestos desequilibrados son propicios para expandir las actividades estatales y para la irresponsabilidad gobernativa. Y era condenado este superávit porque significaba haber detraído de la economía privada una porción mayor de riqueza de la que el Estado realmente necesitaba. Estas concepciones clásicas decían que las formas de extinguir el déficit eran todas negativas, digamos. Por un lado, si se recurrían a los empréstitos, el inconveniente se daba en que se sustraía fondos a las actividades privadas productivas, y se iba a producir en el futuro un aumento de las cargas a los efectos de hacer frente a los intereses y a la amortización de la deuda. Y esto podía llevar a la bancarrota del Estado o colocar en una situación de debilidad al Estado, ya que supongamos que en algún momento que el Estado tenga que amortizar esa deuda, se encuentre en la situación de que no consiga quien refinancie sus deudas. Entonces debía ser limitadísimo y concretado a casos excepcionales. Y en relación a la emisión de moneda sin un crecimiento paralelo de los bienes de consumo, es decir, los productos o servicios transables en el mercado, esto iba a generar un peligro de inflación, ya que el aumento de los medios sin este crecimiento proporcional generalmente produce inflación, es decir, crecimiento del costo de vida, y produciría nuevos inconvenientes a la sociedad. Por su lado, las concepciones modernas no veían al déficit como perjudicial, y decía que el equilibrio nacional solo puede lograrse mediante el déficit presupuestario. Ahora, los autores modernos decían que esto no significaba que el presupuesto siempre debe estar en déficit, pero el déficit puede ser un método activo para estimular la economía y combatir la crisis en algunas situaciones. Beveridge, en su teoría del déficit sistemático, señalaba que el Estado tiene la obligación de suprimir los males sociales, y a partir de ahí él decía, debe gastarse hasta que las fuerzas humanas sean utilizadas productivamente, se debe lograr el equilibrio del presupuesto humano en lugar del presupuesto financiero, es decir, buscar el equilibrio social por cualquier medio, y conviene incrementar los gastos antes que los impuestos, y cubrir el déficit con empréstitos. Y el objetivo era incrementar la demanda global de bienes de los particulares, y esto iba a acarrear, ¿sí?, la realización de inversiones productivas, lo que va a facilitar el desarrollo de las empresas y el aumento de la producción. Y luego señalaba Beveridge que, finalizada la emergencia nacional y restaurado el equilibrio económico, se podía disminuir progresivamente las erogaciones excepcionales y volver al equilibrio financiero. Entonces, básicamente estas eran las dos teorías clásicas y modernas
que digamos, se expedían acerca de las ventajas o los inconvenientes que podía traer aparejado el desequilibrio presupuestario, es decir, fundamentalmente el déficit. Bueno, y con esto damos por finalizado el tema de la unidad 3.